¿Cuáles son los factores ambientales, jóvenes? ¿Recuerdan? El agua, suelo, el aire. Exactamente. Ya hemos estudiado el factor agua. Ahora vamos a estudiar el factor aire. El aire está contenido en la atmósfera, que es todo lo que nos rodea, esa cáscara o ese cascarón que nos rodea como planeta Tierra. Entonces, eh, algunas características generales del aire son que es un componente natural y es indispensable para la vida, porque todos los seres respiran el aire. Ya los vegetales respiran el aire, el oxígeno en la noche y emiten dióxido de carbono. Y durante el día toman el dióxido de carbono y emiten oxígeno, ¿no es cierto? También los seres animales, los seres vivos, viven a base de aire, la gran mayoría, y también los seres humanos. ¿Listo? Al igual que el agua, es un factor indispensable para el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Pero sobre todo el aire puro y limpio. El aire puro y limpio eh, forma parte de la capa de la atmósfera que equivale a 500.000 millones de toneladas y que están alrededor de la Tierra. Ya 500.000 millones de toneladas que están como un anillo, como una cúpula alrededor de la Tierra. Ese es el aire puro. Sáquenle una captura si gustan. Voy a ir avanzando un poquito rápido, ¿ya? Algunas definiciones. El aire viene del latín de las palabras aer o aeris, que significa que es una mezcla gaseosa que está formada por oxígeno y nitrógeno. ¿Saben cuánto de oxígeno, cuánto de nitrógeno, jóvenes? El aire forma la atmósfera. ¿Qué porcentaje de oxígeno y qué porcentaje de nitrógeno tendrá el aire, jóvenes? ¿Alguien sabe cuánto de oxígeno tiene el aire y cuánto de nitrógeno en porcentajes? ¿Qué porcentaje será de nitrógeno? ¿Qué porcentaje será de oxígeno? ¿Nadie sabe? Un 78% de oxígeno. Vamos a ver. No, no, pero más o menos por ahí va. Después, el aire entonces es esa mezcla de gases que está compuesta por oxígeno y nitrógeno y forma parte de la atmósfera. Y la atmósfera viene de atmos y esfera, es decir, una esfera de átomos. ¿Qué significa una esfera de átomos de cosas que no podemos ver? Por eso es atmósfera. Es una capa gaseosa que envuelve a nuestro planeta, ¿no es cierto? También puede haber atmósferas en otros planetas o en algunos satélites como en la Luna, pero en la Luna no hay atmósfera, no hay capa gaseosa que está alrededor de la superficie de la Luna. Pero hay otros satélites de otros planetas en los que sí se tiene atmósfera. ¿Ya? Ahora, hay un término que es el término atmosférico y se refiere a fenómenos que se producen en la atmósfera, como las condiciones atmosféricas. Si está nublado, si está lluvioso, si hay vientos, esas condiciones atmosféricas. ¿Ya? Ahora sí, vamos a ver la composición exacta de oxígeno y nitrógeno. En realidad es aproximadamente 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Las características del aire, las características del aire son que es un fluido, es un gas que es considerado un fluido, como estudiaron ustedes en física 2. Los fluidos son todos aquellos que pueden fluir. Los gases fluyen, los líquidos fluyen, solo que los líquidos están en un estado en el cual las moléculas están relativamente unidas. En cambio, en un gas, las moléculas están separadas. Y la característica del gas es que el gas ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene. En cambio, en el líquido contiene un volumen fijo, no ocupa todo el volumen.
Si tenemos medio litro de gaseosa en una botella de 2 litros, la gaseosa se va a quedar con su medio litro. Pero el gas de la gaseosa ocupa todo el volumen posible. Si soltamos el gas de una gaseosa en una habitación que está al vacío, ese gas va a ocupar todo el volumen de la habitación. ¿Ya? El aire es un buen aislante térmico y eléctrico. ¿Qué significa eso? Que que no permite el paso del calor y no permite el paso de la electricidad. ¿Ustedes conocen las camperas de plumas, jóvenes? Los edredones de plumas, las camperas de plumas. ¿Conocen esas camperas? Sí, profe. O también las camperas de microfibra, ¿no? Las plumas están con mucho espacio entre sí. Entonces, cuando se rellena una campera o un edredón con plumas, hay mucho aire adentro. Por eso cuando uno la aplasta, se aplasta, ¿no? Cuando uno se apoya sobre el edredón de plumas o la campera de plumas, se aplasta, porque hay mucho aire ahí adentro. Entonces, ¿qué permite? Permite que una persona que esté adentro calientita se mantenga calientita. Su calor no va a salir, no va a atravesar el aire. Es un aislante eléctrico porque a través del aire no pasa la electricidad. Si tenemos un cable suelto en la pared, no nos vamos a morir electrocutados. Pero si tenemos un cable suelto en el piso y hay agua, el agua sí transmite, sí transporta electricidad y nos puede electrocutar. Pero del aire es muy difícil. Solo cuando hay mucha electricidad se forman los arcos eléctricos que son como los rayos. Y ahí sí, la electricidad se transporta a través del aire. Pero es cuando los voltajes son muy altos, como los que se usan para soldar, como es cuando se usa el arco eléctrico para cortar metal también. Y entonces, el aire más bien nos ayuda a protegernos del calor y de la electricidad. Por eso en lugares como el Chaco siempre tenemos nuestro techo y se tiene un tumbado, puede ser de tergopol, puede ser de una tela o puede ser de yeso, para que entre ese entretecho y el techo de calamina, de chapa o de tejas haya un espacio. Imaginen que esta línea es la calamina. Aquí abajo está el tumbado de tergopol, por ejemplo. Y ahí al medio está el aire. Entonces, cuando el sol calienta el techo, ese calor no pasa directamente a nosotros, se queda ahí porque aquí hay una capa de aire que evita que se caliente el entretecho y luego nos calentemos nosotros. O cuando está haciendo frío, evita que el calor de dentro de la casa se escape directamente porque hay una capa de aire al medio. ¿Ya? El aire tiene menor peso que el agua, tiene menor densidad que el agua. Un litro de aire pesa 1,29 gramos. En cambio, un litro de agua, ¿saben cuánto pesa, jóvenes? ¿Cuánto pesa un litro de agua? Un Un kilo. kilo. 1 kilo. En cambio, miren, un litro de aire pesa 1,29 gramos. Casi una milésima de kilo. ¿No ve? Un poquito más de una milésima de kilo. Entonces, el aire casi no pesa nada. Esto es en condiciones normales, a temperatura ambiente y en condiciones normales. El aire, como es un gas, no tiene un volumen definido. Si soltamos aquí en esta esquinita 1 litro de gas, luego se va a expandir y va a ocupar toda la habitación. ¿Ya? Por eso no tiene un volumen definido. Si lo ponemos en una botella que es con cuello como de ganso, va a tener la forma de cuello de ganso. Si la ponemos en un globo, va a tomar la forma del globo y va a llenar todo el espacio del globo. ¿Ya? Vamos a continuar entonces. Saquen una captura si gustan. Y el aire no existe en el vacío. En el vacío no hay nada. Así que en el espacio exterior no hay aire. No hay esa mezcla de oxígeno y nitrógeno. Las propiedades químicas del aire es que reacciona con la temperatura condensándose cuando hace mucho frío, condensándose en hielo. Es decir, el aire se puede congelar. Cuando ustedes meten una bolsa a la nevera, una bolsa a la nevera de aire, y luego la abren después de un tiempo, van a ver que se ha formado hielo.
O cuando ponen carne en una bolsa en la nevera, luego abren la bolsa y hay pedacitos de hielo, eso es aire congelado. ¿Ya? Ahora sí, les decía, no es 78% de oxígeno, es 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases. ¿Ya? Esa es la composición química del aire. Esa es la composición. 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno. Lo que más nos interesa es el oxígeno. Y recuerden, de lo bueno poco. No hay con tanta abundancia. Hay más nitrógeno, ¿ven? Hay más nitrógeno. Entonces, el aire tiene 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases. Saquen una captura si gustan. Vamos a continuar. Y está compuesto por varios elementos importantes para la vida humana. Por ejemplo, el oxígeno, que es un comburente, sirve para la fotosíntesis. ¿Qué es un comburente, jóvenes? Es necesario para las mezclas cuando se produce fuego. Cuando se produce la combustión, cuando se quema algo, se necesita oxígeno para que se puedan quemar las cosas. Si no hay oxígeno, las cosas no se queman. Por ejemplo, ustedes pongan una vela dentro de un vaso, la tapan la vela encendida con el vaso y la vela se va a apagar solita. ¿Han hecho ese experimento en colegio, jóvenes? ¿Alguien hizo o no hizo? No es un combustible. Combustible es lo que se quema. Comburente es lo que se necesita mezclar con el combustible para que el combustible se queme. ¿Qué combustibles hay? Las maderas, por ejemplo. Los combustibles líquidos como los derivados del petróleo, esos se pueden quemar. El gas natural se puede quemar. Pero para que se puedan quemar hay que mezclar con oxígeno. Si no hay oxígeno en esa mezcla, el combustible no se quema, se apaga. ¿Ya? Por eso cuando hay incendios o los terroristas en el Medio Oriente incendian los pozos petroleros, lo que hacen es lanzar una bomba más bien lanzan, esa bomba provoca un incendio grande, se lo consume todo el oxígeno, queda puro humo y ya no hay oxígeno y solito se apaga el incendio del pozo petrolero. ¿Por qué? Por esta propiedad del oxígeno que es un comburente. Es necesario el oxígeno para cualquier combustión, para que se queme cualquier cosa. También el oxígeno es producido por la fotosíntesis de las plantas, ¿no es cierto? Después, el aire, aparte de oxígeno, puede contener dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono más bien es anticomburente. Cuando se está incendiando un vehículo y no tienen extintor, por ejemplo, jóvenes, y tienen su cerveza en el auto o tienen su Coca-Cola en el auto, lo que tienen que hacer es agitar esa botella y apuntar, echarle la espuma. Esa espuma es dióxido de carbono en la cerveza y en las sodas. Entonces agitan esa botella, le echan esa espuma donde se está incendiando y van a ver que se va a acabar, se va a apagar. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono más bien es un anticomburente. Ya lo apaga el fuego. Esto, si tú no tienes un extintor a mano, con una botella de Coca-Cola o una botella de cerveza, igual tiene dióxido de carbono, eso es la espumita, se apagan los fuegos. El aire también tiene nitrógeno. El nitrógeno tiene bastante estabilidad y también participa en la síntesis de proteínas. ¿Qué es la síntesis de proteínas? Es la asimilación, la formación de proteínas para que las personas tomen los nutrientes de ahí. ¿Ya? El hidrógeno también está contenido en el aire y el hidrógeno es combustible. El hidrógeno sí se puede quemar. Por eso son hidrocarburos. Los hidrocarburos tienen moléculas de hidrógeno, moléculas de carbono, de oxígeno, de nitrógeno, ¿no es cierto? Ustedes han estudiado eso en química orgánica.
El hidrógeno es combustible, pero solo se va a quemar cuando esté en presencia del oxígeno. ¿Ya? También puede haber moléculas de ozono, de la molécula que tiene 3 átomos de oxígeno. Puede haber moléculas de ozono en el aire y este ozono tiene un poder elevado oxidante, es decir, a los metales que están a la intemperie los va a oxidar. Pueden sacarle una captura ahí de las propiedades químicas que tiene el aire. Los elementos que Inge, componen ¿podría la... poner anterior diapositiva, por favor? A ver, rapidito y luego vuelvo a la otra. Saquen una captura para que vuelva a la otra, ¿ya? ¿Ya está? Ujú, sí. Ya. A esto también sacaré una captura. Entonces ya saben lo que es comburente. Comburente es aquello que es necesario para que se produzca fuego. Combustible es lo que se quema, pero comburente es el oxígeno y es necesario para que haya fuego. Sin combustible, sin comburente, a ver, se necesitan 3 cosas para el fuego. Se necesitan el calor, se necesita un comburente y se necesita un combustible para quemar. ¿Ya? Si falta uno, no hay incendios. Si no hay, por ejemplo, gasolina y hay mucho oxígeno, no va a incendiarse de por sí el oxígeno. Si hay mucho oxígeno, si hay mucho oxígeno y mucha gasolina, el oxígeno no se incendia. Si hay mucha gasolina cerrada en un tanque y no hay oxígeno, aunque haya fuego, no se va a incendiar. ¿Ya? Entonces se necesitan esas 3 cosas, un combustible, un comburente y el fuego para iniciar esa reacción. Ahora, les reitero, la composición del aire son 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de gases como el dióxido de carbono, el argón, el neón, el helio, el hidrógeno, otros gases y también partículas de vapor de agua. Todos estos forman el 1% del aire. El 78% es nitrógeno, el 21% es oxígeno. ¿Ya? Y aquí están sus composiciones. Hay nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, argón, neón, helio, criptón, xenón, hidrógeno, metano, de los gases que se echan las vacas después de comer, óxido nitroso, vapor de agua, ozono y otras partículas como un poco de polvo suspendido en el aire. A veces respiramos polvo, eso también está en el aire. ¿Ya? Pero los principales son 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de todos estos demás gases y algunas partículas. ¿Ya? Estos otros gases y partículas, su composición puede variar, no es fija. A veces puede haber más componentes. Ya pueden haber óxidos nitrosos, esto después de las descargas eléctricas pueden aparecer esos óxidos de nitrógeno. También con las descargas eléctricas en las tormentas se puede tener presencia de ozono. Por eso dicen que cuando está lloviendo con tormenta eléctrica, no las cierren las ventanas, las puertas de la casa, déjenlas abiertas porque va a entrar el ozono y el ozono es sanitizante, desinfectante, ¿ya? Porque el ozono se usa, por ejemplo, para ozonificar y de esa manera desinfectar el agua embotellada, ¿no es cierto? Entonces, estos otros componentes del 1% pueden variar. Puede que este sea 0,03, pero en otro país puede que sea 0,1, por ejemplo, en lugares donde hay más contaminación por los vehículos. ¿No ve? Entonces pueden variar estos otros componentes. Saquen una captura, vamos a avanzar. Ahora, el aire es todo lo que rodea a la superficie de la Tierra. Son 500.000 millones de toneladas. Pero la atmósfera está compuesta por 5 capas. ¿Ya? Eh, la, primero está, primero está la troposfera. Es la capa de la atmósfera que está en contacto con la superficie de la Tierra. ¿Ya?
Eso va desde el kilómetro cero hasta los 10 kilómetros de altura. Después está la estratosfera, entre los 10 y los 50 kilómetros, medidos desde la superficie de la Tierra. Luego está la mesósfera, entre los 50 y los 80 kilómetros de altura desde la superficie de la Tierra. Después, entre los 80 y los 500 kilómetros de altura, está la termósfera. Y ahí es donde se genera el ozono. De manera natural, ahí en esa capa, en la termósfera, es donde se genera el ozono, perdón, entre la mesósfera y la termósfera. Y más allá de los 500 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra, está la exósfera. Estas 5 capas entonces son las que componen a la atmósfera. A medida que nos alejamos, también las composiciones van a variar, ¿no? Mientras más arriba estamos, disminuye la cantidad de oxígeno. Por eso, a veces miren dónde viajan los aviones, viajan en la troposfera, en la capa entre 0 y 10 kilómetros de altura. Mientras más arriba están los aviones, es necesario que las cabinas estén presurizadas porque disminuye la cantidad de oxígeno. Y la menor cantidad de oxígeno en la sangre provoca sueño, provoca hipoxia, provoca fallas en el razonamiento mental, provoca que los pilotos se confundan y en lugar de volar bien, se vayan a estrellar o se pueden dormir. ¿Ya? A ver, perdón. Voy a contestar, mientras tanto vayan copiando esta definición. ¿Listo? Un momentito. Preguntando de una materia. Ya, entonces, ¿qué es la contaminación atmosférica? Es igual que la contaminación hídrica. Es alterar las características naturales de la atmósfera. ¿Ya? ¿Y cómo ocurre eso? Cuando aparece en la atmósfera uno o más contaminantes. Es decir, ahí sienta presencia ese contaminante. De tal manera que se puedan generar efectos nocivos para la salud humana, para la vida humana, para la vida de las plantas, la flora o para la vida de los animales. O también una degradación de la calidad del aire, de la calidad del agua, de la calidad del suelo. ¿Por qué? Porque la atmósfera está en contacto con los otros factores, con el agua, con el suelo, ¿no es cierto? También puede afectar o degradar la calidad de los inmuebles, de las casas, de las estatuas como patrimonio cultural o de recursos naturales que existan, como árboles y demás. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la contaminación atmosférica? Es la presencia de contaminantes que puedan afectar la salud humana o la calidad de los factores ambientales o del patrimonio de las personas. Esto es la definición del reglamento en materia de contaminación atmosférica de la ley del medio ambiente, ¿no? De la ley 1333. ¿Ya terminaron de copiar, jóvenes? Vamos a continuar. Ahora, contaminación atmosférica es la emisión o descarga a la atmósfera de contaminantes. Esos contaminantes que pueden ser materia o energía y que alteren las características naturales del aire. ¿Qué es contaminación atmosférica? Emitir contaminantes que alteren los parámetros de calidad del aire, que alteren más allá de los límites permitidos superior de algunos elementos que debe contener el aire. ¿Ya? Puede alterar la composición, puede alterar las características, puede alterar el estado natural de la atmósfera. Puede ser materia o energía. Entonces, ¿cómo contaminamos la atmósfera? Emitiendo muchos gases de combustión, ¿no es cierto? ¿Cómo contaminamos la atmósfera? Emitiendo muchos gases de efecto invernadero. ¿Cómo contaminamos la atmósfera? Emitiendo mucho calor a la atmósfera, emitiendo radiación, emitiendo mucho ruido. Eso es contaminación mediante energía. Entonces, cuando se contamina con materia o energía, se alteran las características naturales de la atmósfera y pueden generar efectos nocivos, es decir, daños a la salud de las personas, de la vida, de las plantas, de los animales, o la degradación de los factores ambientales como agua, aire y suelo,
y también dañar a nuestros inmuebles. ¿Ya? Terminen de copiarse esa definición también, pero en pocas palabras, contaminación atmosférica es emitir contaminantes de tal manera que se alteren las características naturales o que se alteren los parámetros de calidad del aire. Parámetros o características naturales del aire es lo mismo. Parámetros significa cuánto es lo máximo que puede haber de nitrógeno, cuánto es lo máximo que puede haber de metano, cuánto es lo máximo que puede haber de ozono. Si hay mucho más de eso, si se supera el límite permitido, entonces ya está contaminada la atmósfera. ¿Ya? Por eso yo siempre digo, contaminación es alterar las características naturales del factor al que se está contaminando. Continuamos, ¿listo? Contaminantes atmosféricos pueden ser o materia o energía en cualquiera de sus formas y estados físicos, puede ser en estado líquido, gaseoso, sólido, o en cualquiera de sus formas, energía térmica, energía sonora, como sonido, energía electromagnética, que pueden interrelacionarse en la atmósfera o con otros factores, o pueden interrelacionarse con la misma atmósfera, que pueden alterar la composición natural de esta. ¿Ya? Entonces los contaminantes son o materia o energía que pueden alterar la composición o el estado natural de la atmósfera. Esto también es una definición del reglamento en materia de contaminación atmosférica de la ley 1333. ¿Ya? Rapidito vamos a pasar al siguiente. Saquen una captura. Los principales contaminantes atmosféricos y sus fuentes son los siguientes. Los humos producidos por quemas o por combustiones que pueden ser en la industria o por chaqueos agrícolas, como ocurre todos los años en esta época, en agosto, septiembre, donde se prepara para los trabajos agrícolas, ¿no es cierto? Las emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, que son resultado de la combustión incompleta de combustibles fósiles. La combustión incompleta, la llama no es azulita, puede ser amarilla o roja, y eso es porque no se está quemando todo el combustible, ¿ya? Y lo que pasa ahí es que se está echando humo a la atmósfera. Pueden ser combustibles fósiles como el carbón o los derivados del petróleo. Los gases de efecto invernadero también son expulsados por el ganado. Ahí está el metano. Y el ganado ahorita es significativo y está contaminando de manera importante a nuestro planeta con gases de efecto invernadero. Ya habíamos visto inicialmente qué son los gases de efecto invernadero y cómo funcionan, ¿no es cierto? Hace que se forme una capa alrededor del planeta como una nueva capa de la atmósfera, pero de puros gases contaminantes que evitan que el calor se vaya de la Tierra y más bien se va calentando más. Otros contaminantes son los aerosoles y gases refrigerantes. Esos contienen clorofluorocarbonos, moléculas que tienen átomos de cloro, de flúor, de carbono, y que destruyen la capa de ozono porque se van mezclando estos átomos con los átomos de ozono, de la molécula de ozono, los átomos de oxígeno de la molécula de ozono. Vayan sacándole una captura. Y vamos a continuar. Otros contaminantes pueden ser el ruido. Y la fuente del ruido puede ser en las ciudades, los escapes abiertos de las motocicletas, de los autos de carreras, los bocinazos, la música con volumen alto, ya no es sonido, ya no es música, se vuelve ruido porque el ruido daña los oídos. Ya, entonces cuando el volumen es muy alto, ya no es música, es ruido. También puede producirse el ruido por actividades extractivas como los dinamitazos, las explosiones, funcionamiento de maquinaria como motosierras, como palas retroexcavadoras, estas maquinarias que extraen recursos. También por el funcionamiento de actividades productivas como la industria,
como los aserraderos, las metalmecánicas, las tornerías, donde están chocando muchos metales o donde hay ruido del funcionamiento de máquinas. ¿Ya? Entonces el ruido es otro contaminante porque altera las características normales de la atmósfera. La atmósfera tiene que ser tranquila porque rodea a las personas y si el lugar está lleno de ruido, las personas están tensas. También puede contaminarse mediante campos electromagnéticos, sobre todo hoy en día donde las telecomunicaciones ya no usan cables, ahora todo es invisible. No lo vemos, pero hay ondas electromagnéticas que están fluyendo. Eh, es decir, donde pasa la energía eléctrica a través de cables, alrededor se generan campos electromagnéticos, pero también los dispositivos inalámbricos como celulares, los radiotransmisores, se comunican enviando eh, ondas invisibles para nuestros ojos, pero que nos atraviesan a nosotros como personas y alteran las características naturales de la atmósfera porque al chocar con un átomo, con una molécula, con un cromosoma nuestro, nos puede alterar la información genética y puede producir mutaciones. Puede producir mutaciones o puede producir que una celulita de nuestro cuerpo comience a multiplicarse sin parar y genera tumores y eso es el cáncer. ¿Ya? Entonces, algo tan chiquito como los átomos de las comunicaciones inalámbricas nos puede afectar. Por eso se pide que no abusen del uso de celulares, no los tengan al lado de la cabecera de la cama, al dormir, por lo menos al dormir aléjenlos de ustedes y no estén todo el día ahí pegados al celular. ¿Ya, jóvenes? Entonces, estos 5 son los principales contaminantes atmosféricos. Los humos, los gases de efecto invernadero, los clorofluorocarbonos, el ruido y los campos electromagnéticos. ¿Ya? A continuación vamos a ver la evolución de los problemas ambientales, que ya los habíamos visto en algún momento, pero los vamos a repasar específicamente para la contaminación atmosférica. Entonces, todo surgió a fines del siglo de 1700 con la Revolución Industrial, donde surgió la máquina de vapor y se comenzó a quemar carbón para hervir agua, hacer funcionar los calderos y que el vapor del agua empuje pistones y genere electricidad o genere movimiento. Cuando ocurrió la Revolución Industrial a fines de 1700, éramos alrededor de 1.000 millones de habitantes. Hemos ido incrementando nuestra población y se ha ido incrementando la emisión de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano, óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono, de tal manera que en 1960, casi 200 años después de iniciarse la Revolución Industrial, éramos 3 veces más, 3.000 millones de habitantes, se incrementó la temperatura casi en 1 grado en el siglo XX. Eh, a fines del siglo pasado y principios de este siglo han sido los 2 años más cálidos desde 1850, pero estos últimos años igual ya se deben estar superando esos récords, ¿no es cierto? Entonces, cada año son más calientes. ¿Cuánto dijimos que era la población mundial del planeta? 7.200 millones de habitantes. ¿Cuánto era, jóvenes? Eso aumenta cada día, ¿no? Entonces ahorita ya somos más. Se piensa que para el año 2050 o tal vez antes, 2030 o 2040, vamos a ser 10.000 millones de habitantes. Para esa época se piensa que el calentamiento global esté entre 1,8 y 4 grados centígrados. Van a haber fenómenos cataclísmicos como tormentas, inundaciones, sequías, los glaciares se van a derretir. En Bolivia el 50% de nuestros glaciares ya se ha derretido en estos últimos años. Ya la pista de esquí más alta del mundo que estaba en Bolivia ya desapareció. Los glaciares, esos nevados eternos, esos hielos eternos que se tenían en Bolivia ya se han derretido. Y por la contaminación del aire, anualmente hay 2 millones de muertes prematuras. Hay contaminación interna y por la, por la combustión interna, perdón, dentro de los hogares, al quemar biomasa o carbón para calentar los hogares o para cocinar. Pero también hay contaminación por combustión externa,
en las industrias, en la generación de energía como en las termoeléctricas, en la combustión de los vehículos o en los incendios forestales. ¿Ya? Eh, el agujero de la capa de ozono se piensa que para el año 2060 ya se va a reparar, ya no va a producir cáncer de piel ni nada de eso. Entonces vayan copiando hasta ahí. Los voy a esperar unos 2 minutitos a manera de descansar. Después tenemos los gases de efecto invernadero. Esos gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, el metano, los clorofluorocarbonos, que lo que hacen es absorber el calor del sol y evitando que los rayos del sol o la radiación solar regrese al espacio, y lo que provoca es que se vaya calentando más nuestro planeta. De manera natural, les mencionaba, existe el efecto invernadero natural que provoca que la temperatura de manera natural en nuestro planeta, sin la contaminación antropogénica, es decir, sin la contaminación provocada por el ser humano, la temperatura de nuestro planeta es 30 grados más de lo que sería sin el efecto invernadero natural. Gracias al efecto invernadero natural existe la vida en la Tierra, pero por la contaminación producida por el hombre se está subiendo unos 3, 4 grados más aparte de esta temperatura normal. Y esos 3 o 4 grados más lo que puede provocar es la extinción de la vida en la Tierra. Les recomendé un video, una película que está en YouTube que titula Antes que sea tarde, con Leonardo DiCaprio. Es un documental muy, muy interesante. No sé si ya lo pudieron ver, jóvenes. Antes que sea tarde. Ahí hay estudios de un expresidente de Estados Unidos, Al Gore, que él era un defensor de la naturaleza antes de Greta Thunberg, y él hizo unos estudios de tal manera que decía que si llegamos a más de 4 grados centígrados se extingue la vida en nuestro planeta. ¿Ya? Entonces, después está el calentamiento global, en el cual se está incrementando la temperatura. Miren, la temperatura actual es 0,7 grados más que la que fue la temperatura en el año de 1900. El incremento de temperatura hasta el año 2100 se cree que va a estar entre 1,5 y 4,5 grados centígrados, pero tal vez no llegue a 2100, tal vez en el año 2050 o antes, el incremento de temperatura ya sea de 4,5 grados. Cuando llegue a estos 4,5 grados es cuando ya va a ser demasiado tarde. Vean esa película antes que sea tarde, antes que lleguemos a los 4,5 grados de incremento de temperatura. Cuando lleguemos a 4,5 grados de incremento de temperatura en nuestro planeta, ya va a ser demasiado tarde. ¿Qué va a ocurrir? Los desiertos se van a extender, van a ser más grandes. Todos los glaciares, esos nevados eternos, esos hielos eternos se van a derretir. Va a provocar una elevación en el nivel del mar. Venecia, que vive a orillas del mar y está inundada, se está inundando más. Van a haber eventos extremos como tormentas, monzones, sequías, huracanes, esos eventos climáticos extremos. Y lo que va a provocar todo en su conjunto es la extinción de la vida animal y vegetal en nuestro planeta. Entonces, es un panorama muy sombrío. Por eso se tienen estos acuerdos de protección del medio ambiente, de reducir la contaminación, de cambiar la matriz energética. Bueno, además de que ya se agotaron los combustibles fósiles como el petróleo y el gas natural, y el carbón se está agotando también. Aparte de eso, eh, la combustión la quema de esos combustibles fósiles, minerales como el carbón perdón, vegetales como el carbón y también los combustibles de los hidrocarburos, provoca este incremento en temperatura. Y se quiere que al cambiar la matriz energética del planeta, en lugar de usar hidrocarburos, por ejemplo,
usando energías más limpias, disminuya este incremento de temperatura. ¿Ya? Por eso se piensa que para el año 2030 casi todos los fabricantes de autos ya van a fabricar autos eléctricos. Pero también para producir las baterías de litio se contamina mucho y se quema mucho carbón, es decir, el calentamiento sigue. Para fabricar autos eléctricos, igualito seguimos quemando carbón. Otro problema es el agotamiento de la capa de ozono, la ruptura de la capa de ozono. Eh, Ahorita está entre el 8 y 10%, un poco menos, porque ya se va regenerando de manera natural el ozono. Se da por la liberación a la atmósfera de moléculas de clorofluorocarbono, de los CFCs. Ya les había explicado cómo funcionan, ¿no es cierto? Emitidas esas moléculas de CFC por los propelentes de los aerosoles, de las pinturas en spray, de los perfumes, también por el funcionamiento de los aires acondicionados o de los refrigeradores que funcionan con gas refrigerante, los solventes, espuma industrial, todos esos clorofluorocarbonos tardan 10 años en subir a la atmósfera y se mantienen en la atmósfera destruyendo a las moléculas de ozono, convirtiéndolas en reacciones en las que se parte los tres átomos de oxígeno de la molécula de ozono y tardan 75 a 130 años. Esas moléculas de clorofluorocarbono siguen en la atmósfera rompiendo moléculas de ozono. Y al tener ese hueco en la capa de ozono, se pierde un filtro contra la radiación ultravioleta que produce cáncer y pérdida de cosechas. ¿Ya? De todos modos, ya se han firmado acuerdos, ya no se utilizan los clorofluorocarbonos en estos servicios como los de refrigeración, aire acondicionado, eh, solventes, espuma. Ahora dice amigable con la capa de ozono, no la destruye. Y en 60 años aproximadamente, en 60 o 70 años, se va a ir restaurando de manera natural la capa de ozono de nuestro planeta. Ya les dije, cuando caen los rayos, ahí se forman las moléculas de ozono, generalmente. Después está otro problema que es la lluvia ácida por todos los contaminantes que estén en la atmósfera. Y hemos visto por el ciclo hidrológico del agua, cuando el agua se condensa, llueve, se precipita al suelo, cae al suelo y al caer va disolviendo algunos gases, algunos componentes gaseosos que están en la atmósfera y se los lleva a la Tierra. Y algunos de esos componentes al mezclarse con agua genera ácidos. Por ejemplo, los óxidos de azufre que están en la atmósfera producto de las industrias, los óxidos de nitrógeno, se pueden combinar con el vapor de agua o con el agua que está lloviendo y forman ácido nítrico o ácido sulfúrico y llegan al suelo, ¿no es cierto? Afortunadamente se ha ido disminuyendo el porcentaje de lluvias ácidas en estos últimos años, pero igual todavía existen contaminantes en la atmósfera que al mezclarse con agua o vapor de agua pueden provocar la aparición de lluvia ácida. Luego algunas sustancias tóxicas que están en el aire son por lo menos 1.000 millones de kilogramos al año de fosgeno, isocianato metílico, pero que han ido disminuyendo en 40% desde 1990 y han ocurrido estos problemas. Por ejemplo, las muertes en Bhopal, eh, 106 millones de kilogramos de sustancias cancerígenas que se han liberado a la atmósfera anualmente, 230 millones de kilogramos de neurotoxinas como tolueno, tricloretileno, 20 de 329 tóxicos producen 2.000 casos de cáncer al año. Y algunos de los principales contaminantes son los 6 tipos de gases y partículas. El dióxido de carbono, los óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, el plomo, el ozono y el smog fotoquímico formado por partículas microscópicas de polvo mezclados con vapor de agua o gotitas de agua.
Estos principales contaminantes lo que hacen es deteriorar la función de nuestros pulmones de manera duradera e irreversible. Se dice, por ejemplo, que vivir 10 años en la ciudad de Los Ángeles, que está muy contaminada, vivir 10 años provoca una pérdida del 75% de la capacidad pulmonar. Algo similar a lo que se pierde cuando uno se enferma con COVID. Se deterioran los pulmones casi en este grado. El COVID nos lo hace en un mes o 2 meses, y en cambio, en una ciudad muy contaminada como Los Ángeles, se puede perder esa capacidad pulmonar en unos 10 años. Ahora, aquí gráficamente vemos cómo funciona la ruptura de la capa de ozono. Les dije, estos clorofluorocarbonos, el cloro, el flúor el rojito, el cloro el amarillo y los carbonos estos negros, van y se rompen. Uno de los cloros se rompe y se mezcla con uno de los oxígenos del ozono. Se van y aquí nos quedan moléculas de oxígeno. ¿Ya? El ciclo del carbón también ya lo habíamos visto. Los incendios generan humos que contienen dióxido de carbono, monóxido de carbono por las combustiones incompletas, contaminan la atmósfera. La respiración de las plantas de noche emiten dióxido de carbono, de día emiten oxígeno. Esto es algo que se equilibra, así que no afecta mucho, pero de todos modos durante el día las plantas oxigenan a la atmósfera. Al quemar combustibles fósiles se está emitiendo igual eh, contaminantes, pueden ser de algunas fábricas incluso tóxicos. Al quemar derivados del petróleo igual, en el funcionamiento de las máquinas, se emiten esos gases a la atmósfera y como la atmósfera está en contacto con la superficie del suelo, del agua, esos contaminantes se van depositando sobre la superficie del suelo o también sobre la superficie del agua y también en las aguas profundas, ¿ya? Algunos efectos de la contaminación. Mm, Puede disminuir las cosechas, puede deteriorar los materiales de construcción. Si es que tenemos lluvias ácidas u ozono en el ambiente, puede oxidar los materiales de construcción, puede dañar a la salud de las personas y generar cuentas elevadas por las atenciones médicas o por faltar al trabajo. Además que puede generar calentamiento y destrucción de la capa de ozono. El efecto invernadero se produce al acumularse esos gases de efecto invernadero, esos contaminantes, acumularse en la atmósfera y al sol que irradia y rebotaba normalmente la radiación que chocaba en la atmósfera y se iba. Ahora lo que ocurre es que llega la radiación y la radiación, el calor que se debería ir afuera de la atmósfera, choca con esos gases de efecto invernadero y se vuelve a la superficie y la recalienta a la superficie de la Tierra. Eso es el efecto invernadero y también contribuye al calentamiento global, que cada año la temperatura va subiendo y subiendo en nuestro planeta. Aquí se observa, más o menos en 1990, cuando se hicieron los acuerdos para proteger el medio ambiente, se partió de esta temperatura cero. De ahí en adelante se cree que para el año 2050 el incremento de temperatura va a ser de 4,5 grados centígrados, pero eso puede provocar daños irreversibles y extinción en nuestro planeta. Por eso es muy importante evitar la combustión de combustibles fósiles y más bien cambiar la matriz energética al uso de energías más limpias. ¿Ya? Aquí tenemos algunos efectos de contaminantes en el aire. Lo que voy a hacer ahorita, jóvenes, son tres de estas diapositivas. Los voy a dividir en grupos, solo que quedan 5 personas nada más. Quedan 5 personas y les voy a dividir en grupos para que los lean. ¿Ya?
Los voy a dividir en 5 grupos para que los lean. Y les voy a asignar también una tarea. ¿Ya? Les voy a dejar un material y les voy a asignar una tarea. Entonces, les voy a asignar esta tarea, jóvenes, a manera de que ustedes se despejen también para que no esté toda la clase yo hablando. Les voy a dar esta ley, la ley de los derechos de la madre tierra, promulgada el año 2010, la ley 071, y ahí lo que tienen que hacer es leer esa ley y responder esto. ¿Qué dice la ley de los derechos de la madre tierra sobre el aire limpio? ¿Qué dice sobre vivir libre de contaminación? Entonces van a leer esa ley y responden esas preguntas. ¿Ya? Después tienen que dar 3 ejemplos de deberes de las personas para garantizar el aire limpio. Son deberes de las personas defender y respetar los derechos de la madre tierra. ¿Pero qué derechos? Entonces, ejemplo. Escogen de estos y ponen un ejemplo. Por ejemplo, participar de forma activa, personal o colectivamente en la generación de propuestas orientadas al respeto y la defensa de los derechos de la madre tierra. ¿Cómo? Ustedes ponen ahí un ejemplo. Entonces, de todos estos, ustedes escogen y ponen ejemplos claros. No vuelven a poner la definición, sino quiero que pongan ejemplos. ¿Está entendido hasta ahí, jóvenes? Porque la tarea es más larga, solo que les estoy explicando. ¿Está entendido hasta ahí? Esta primera parte. Ya. La segunda parte, les voy a dar otra ley, la ley 300. La ley marco de la madre tierra, es muy parecida. Y lo que quiero que hagan ahí ustedes es un esquema o un mapa conceptual sobre el artículo 29 que se refiere a las bases y orientaciones de vivir bien a través del desarrollo integral en aire y calidad ambiental. Es una paginita, así que de ahí ustedes hacen un mapa conceptual o un esquema. ¿Ya? De toda esta ley buscan el artículo 29 y arman ese esquema o mapa conceptual. ¿Ya? Y aquí están los componentes, así que va a ser fácil que lo hagan. Después, esto sí se los voy a asignar en grupos. Ahorita solo hay 5. Voy a pedirles que hagan en grupos de 3 personas, ¿ya? Les voy a dar este documento y quiero que cada grupo lea una parte y prepare una explicación, ¿ya? Un reportito chiquito para que les puedan explicar a los otros grupos, ¿ya? Y eso sería. Esta va a ser la tarea de este factor aire. ¿Listo, jóvenes? Entonces, ¿quieren que los mande a grupos para que puedan ir trabajando? Necesito que vayan viendo estos aspectos, ¿ya? ¿Ese práctico es grupal? Este práctico. Sí, quiero que lo vayan trabajando ahorita. Quiero que lo vayan trabajando ahorita hasta las 7. Por lo menos que lleguen hasta la parte 2. ¿Ya? Entonces ahorita ustedes entre los 5 podrían responder. Entre los 5 podrían responder. Sus compañeros ya luego lo harían aparte. ¿No? Se los mando el documento y les mando los otros archivos que necesitan también. Se los voy a